Milei le respondió a Alberto Fernández después de que lo tratara de nazi y lo comparara con Hitler. Lo saludamos a Javier Milei. Javier, ¿cómo te va? Un gusto, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Un gusto enorme hablar contigo. ¿Cómo anda, caballero? Tanto tiempo que no hablamos. ¿Bien? Bueno, pero estamos hablando. Exacto. Y gracias por el espacio en un momento tan feo, ¿no? Porque yo primero voy a poner lo importante, exacto, después lo personal. Exacto. Lo importante es el presidente no puede cometer un error tan grave como caer en una frase que banaliza el holocausto. Es decir, esto excede, digamos, la persona a la que agredió, en este caso a mí. Es decir, básicamente lo que está haciendo es manchar y ensuciar la memoria de 11 millones de seres humanos que fueron exterminados por un criminal, donde de esos 11 millones, 6 millones eran judíos. Entonces, no puede tomar a la ligera y tirar sobre la mesa algo que fue un plan de exterminio. Es decir, lo que no se da cuenta, primero que es un delito, porque en Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA, y por lo tanto está cayendo en el delito de banalización del holocausto. Pero no solo eso, sino, digamos, el dolor y manchar la memoria de tantas familias y de tantas personas que sufrimos ese tipo de situaciones, digamos, cuando las vemos a lo largo de la historia. Entonces, más allá de lo personal, lo que tiene que quedar claro es el daño que es, y el disparate que es banalizar el holocausto. Después está la cuestión personal, que obviamente, sí. Digamos, en mi caso, o sea, genera, digamos, un rechazo adicional que el que tendría en el promedio. Pero eso es un problema de índole personal. Lo que no se puede hacer es banalizar el holocausto. Con tantos millones de gente. Y lo hace que desde una ignorancia, lo hace como un ejemplo para ponerte en un lugar de situación de peligro, porque ahora empezaron todos a difundir esta historia, que sos un peligro para la democracia y que si ganás podés dar vuelta a un país y volvernos locos a todos. Hay, digamos, eso es una estrategia del miedo, es correcto lo que decís, Pablo. Y está bueno, digo, la reflexión posterior que haces, ¿no? Porque meten en todo esto la democracia y me acusan de antisistema. Y la realidad es que yo estoy dentro del sistema, yo juego con las reglas del sistema. Es decir, a mí no me gustaba lo que veía desde la tribuna. Vos has cubierto el fútbol en una parte de tu vida, ¿no? Entonces, digo, la pregunta es, vos vas a la cancha, la tribuna es muy linda, todo, pero los goles lo hace Messi, ¿no? Sí, lógico, o sea, claro. Y tirando piedra de la tribuna no arregla nada. Bueno, yo lo que hice es decidí ponerme los cortos, ponerme los botines y entré a la cancha. Después lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer peor, pero juego dentro de las reglas de juego. Es decir, estoy dentro del sistema. Fíjate que no hay un solo elemento que alguien pueda recriminar de mi comportamiento dentro de las instituciones. Es decir, es absolutamente impecable, no hay una sola mancha. Es decir, no hay ningún apartamiento del comportamiento institucional. Sí, o alguna conducta que diga, bueno, estás ajeno a los códigos, ajeno a la vida democrática. Exacto, pero ¿cuál es el punto entonces? ¿Por qué me acusan de eso? Porque en realidad lo que yo estoy yendo es contra el statu quo. Y lo que hay que entender es que ni los radicales, ni los peronistas, ni los kirchneristas, o el que vos quieras, creer que ellos son la democracia. Las personas no son la democracia. La democracia son las instituciones y ellos se arrogan ser la democracia. Y eso es sumamente peligroso, porque entonces lo que quiere decir es que vos solo vas a poder elegir entre el conjunto de políticos que se autoperciben los dueños de la democracia, lo cual es una locura. Esto será como consecuencia que cuando ven las encuestas que ves vos, que veo yo, que ven ellos, en un principio pensé, bueno, este es como siempre, aparece uno que tiene 4 o 5 puntos. Hoy hay algunas encuestas que te ubican entrando a un balotaje. ¿Puede ser eso el motivo? Porque yo creo que hasta los puede unir en algún momento al frente de todos y a Juntos por el Cambio, de ir en contra tuya porque sos un peligro para todos ellos. Bueno, es tal como lo señalás, Paulo.
porque fíjate que este tipo de agresiones que ha tenido Alberto Fernández, también lo ha dicho Morales, también lo ha dicho Carrió, cuando fue la campaña electoral, desde el espacio de López Murphy decían lo mismo. Es decir, hay una estrategia de cómo la casta reacciona. Es muy bueno el punto, porque ahí todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que yo vengo es contra el statu quo. Es decir, yo no cuestiono el sistema, yo juego la regla del sistema, pero digo, el problema es esta gente. ¿Por qué el problema es esta gente? Porque mira, cuando nosotros entramos en el siglo XX, éramos el país más rico del mundo. Hoy al tipo de cambio paralelo estamos 140. Tenemos 40% de pobres, 55% de chicos pobres. Es decir, es más, fíjate el disparate en el que hemos caído, que el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en dicho sector de más del 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Los números son bestiales. Claro, entonces, claro, pero ¿qué es lo que te quieren vender? Que ellos son la democracia, y que si vos te metés con ellos, entonces te estás metiendo con el sistema. No, yo no me meto con el sistema, yo lo que te digo es que ese conjunto de políticos fracasaron, ¿sí?, y nos están hundiendo en la pobreza. Y si Argentina sigue así, va a ser, cuando vos mirás los números de pobreza, fíjate que cuanto el segmento etario es más joven, más pobreza hay. Sí, los más chicos más pobres. Bueno, que esto quiere decir que de cara al futuro, estamos hipotecando el futuro. Entonces, si nosotros no hacemos un cambio de 180 grados en la forma de los diseños de la política económica, nos vamos a hundir. ¿Vos crees que es posible gobernar con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio como opositores? Porque, digo, pareciera que yo también noto que los une el espanto para con tu candidatura, porque estás en 20 y pico, ya no sos el tipo de 4 puntos o el famoso economista prestigioso o el tipo que iba a los programas de televisión. ¿Vos crees que pueden estar unidos para bajar esto? ¿Y cómo te imaginás gobernando con todo este arco político opositor? A ver, hay algunas reformas que tienen carácter estructural y que para mí son fundamentales. Algunas se puede hacer fácilmente, otras no. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer es exterminar la inflación. En ese concepto lo que yo quiero hacer es terminar con el Banco Central. Ahora, esa reforma yo la voy a enviar al Congreso. Ahora, puede ser que el Congreso, lo más probable es que la rechace. La rechace. Exacto. Y entonces la someteré a consulta popular. Claro. Que la gente decida. Claro. Fíjate esto, porque en un referéndum vos necesitas la aprobación del Congreso, porque eso tiene mandato. O sea, si en un referéndum lo que se vota tiene mandato. Ahora, si vos lo que mandás es una consulta popular, no necesita una autorización del Congreso, porque no es vinculante. Pero si, y a ver, esto es, ¿querés vivir en inflación o querés vivir sin inflación? Entonces, si vos querés vivir sin inflación, tenés un montón de años de historia que te muestra que los políticos argentinos te estafaron con el Banco Central. Entonces, que decida la gente si quiere tener o no, digamos, un Banco Central que le llene la canasta de inflación. Y si la gente apoya masivamente la medida, porque básicamente lo que te vas a dar cuenta que tiene que ver, que si llegué a la presidencia es porque esa medida, digo, la gente la tiene internalizada. La quiere, obvio. Claro, obvio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que voy a hacer? Los voy a exponer frente a la sociedad. Porque el tema de la dolarización, como muchas cuestiones políticas, tiene 3 aristas. Tiene una cuestión moral, una cuestión técnica y una cuestión política. La cuestión moral es esta. ¿Vos estás a favor del robo? No. Bien, exacto. La gente de bien no está a favor del robo. Por lo tanto, cuando vos tenés un banco central que imprime dinero para financiar el gasto público,
eso es una falsificación y una estafa, que se manifiesta en la tasa de inflación. Es decir, porque vos, Menéndez, o sea, vas al supermercado y ahora podés comprar menos con la misma plata. ¿Qué pasó? ¿Alguien te sacó eso del bolsillo o no? Ujú. O del changuito, Sí, te lo sacó. Obvio, Claro, cada vez compras te lo menos. sacó, claro, te lo sacó el gobierno. Ahora, entonces, la primera pregunta es, todos estamos en contra del robo. Bueno, ahora vamos a la etapa 2. Técnicamente, ¿se puede hacer? Sí, hay distintas propuestas para hacerlo y se puede hacer. Es más, aquellos que dicen que es imposible porque no están los dólares. Y yo te hago una pregunta. Si yo puedo votar un presupuesto, yo voté en contra, pero digo, la casta política votó a favor de un presupuesto que tenía un déficit de 35.000 millones de dólares. Ujú. Y si a mí rescatar el tipo de cambio paralelo, la base monetaria más la LELIQ me cuesta 35.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué están dispuestos a endeudarse todos los años una monstruosidad de plata para seguir con la fiesta de la política? ¿Y por qué no están dispuestos a tomar esa misma plata para liquidar el Banco Central y terminar con la inflación? Javier. Ahí hay una cuestión perversa. Sí, Mariana, dame un segundito que me falta un argumento nada más. Sí, el tercero. Y entonces, claro, ¿y el tercero cuál es? Es de índole política. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, este gobierno, en los 3 primeros años, le robó a los argentinos con señoriaje, es decir, con emisión de dinero para financiar el déficit, 16 puntos del PBI. Es decir, son como 5.33 por año. Es decir, quiere decir que el Estado nos roba entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. Es decir, ahí está la respuesta. No lo quieren hacer porque no quieren dejar de robarnos. Ujú. Ahora, Javier, buen día. Yo te hago preguntas Buen día, Mariana. puntuales de la campaña de la coyuntura. Juntos por el Cambio está en una especie de empezar a armar un acuerdo político con José Luis Espert para tenerlo adentro del espacio, y se supone que acá llevar votos dentro de Juntos por el Cambio, que serían tus votos, los que tendría Espert. ¿Vos qué pensás de esto? Que Juntos por el Cambio y en general la política mira de esa manera las cosas que son muy peyorativas para con la gente. Se creen que son los dueños de los votos. Y en realidad, Mariana, cuando vos vas a votar, vos digo que le das cuenta a un político que votase una cosa o la otra. O sea, eso es estimar a los seres humanos, es menospreciarlos. Entonces, la realidad es que, vamos a esto, vos vas al mercado y bueno, Sí. vos no vas a comprar lo que te exige la empresa que compres, vos vas a comprar lo que te guste. Pero La empresa que... está bien, pero lo que me guste Para- puede y ser la que no te parecido. gusta va a la Entre quiebra. vos, está bien, entre vos y Espert hay matices, tampoco es que hay tanta diferencia. Bueno, está bien, pero quedar, digamos, sometido a una estructura socialdemócrata con pasión por la intervención no es gratis. Fíjate en el fantoche que se convirtió López Murphy. Ujú. ¿Por qué? ¿Por Es decir, acordar? y sí, porque en el fondo lo único que hizo en la campaña, en lugar de tratar de disputar la interna, se dedicó a ensuciarme a mí, Ujú. y llegándome a acusar de cosas horribles como decirme castrista, Sí. kirchnerista de derecha, chavista, no, digo, cosas verdaderamente Sí. que no tienen nada que ver. Bueno, la gente de su lista me trataba de nazi también, ¿no? Y sin embargo, ¿qué lugar tienen en Juntos por el Cambio? Es alguien absolutamente insignificante que no tiene ningún tipo de peso y digamos y Juntos por el Cambio le sigue votando todas las leyes al kirchnerismo y nunca dan una muestra de liberalismo, o sea, Sí. Y digo, se lo trituraron. bueno, y en cuanto a Mauricio Macri, ¿hablaste en los últimos tiempos con él? Yo tuve con Mauricio Macri unos Zooms que fueron moderados por Alberto Venegas Lynch y es público. No, pero Y- digo privado. ¿Hablaste en privado o vas a hablar en los próximos días con él? Porque están hablando de que él quiere tentarte para que estés dentro del espacio. No creo que haga algo así, Mariana, él sabe mi posición. O sea, yo, digamos, mi posición es pública, no solo que mi posición es pública, sino que además hay otro tema. En los Zooms que tuvimos,
Yo manifesté lo mismo que manifiesto públicamente. Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que Juntos por el Cambio es un rejunte electoral que puede servir para ganar una elección, pero no para gobernar. Vos no podés, o sea, para mí, los radicales, la coalición cívica y el ala blanda del PRO son parte del problema, no son parte de la solución. De hecho, recitan el mismo modelo de la decadencia argentina. Sí. No tienen diferencias sustanciales con el kirchnerismo, ¿sí? Y básicamente la diferencia son los buenos modales. Sí. Y la fatal arrogancia, como diría Hayek en su último libro, 1988, es decir, ellos creen que son más inteligentes que los otros y lo pueden hacer bien. Y eso es un error. Y eso cuando, por ejemplo, no sé, vos lo escuchás a Larreta, te das cuenta. Por ejemplo, ¿qué te dice de la inflación? Que va a terminar con la inflación controlando precios. ¿Me decís cuál es la diferencia con Kicillof, con Augusto Costa, con Cristina Fernández de Kirchner, con Don Bolini? ¿Sí? Ninguna. O sea, la misma receta. O el dirigismo que propone, no, porque dice que él va a determinar cuáles son los sectores que se tienen que desarrollar y te hace el listado. Eso suena a negocios, o sea, suena a corrupción, o sea, y sabemos que ese modelo dirigista no funciona. O sea, además vos en la literatura, una regla que vos tenés es don't pick the winners. Y vos lo escuchás hablar, y él lo que está haciendo todo el tiempo que es, elige los ganadores. Ahora, provincia de Buenos Aires, ¿vas a hacer una alianza con Burlando para que sea candidato o quién es tu candidato en la provincia? Lo dije 1 y 1000 veces, Burlando no es parte de nuestro espacio. ¿Y quién va a ser tu candidato en la provincia? El 24 del 6 es ahora. ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? Un economista, digamos, que desde mi punto de vista, en mi historia profesional, es el que mejor entiende todos los números de la macroeconomía argentina. ¿Quién es? No lo voy a dar públicamente porque después pero lo tenés. Corren riesgo de que los eche. Sí, claro. De hecho, tengo definida 13 cabezas en el Ministerio de Economía. O sea, mi equipo de economistas son 13. Pero hay uno que lidera. Ajá. Sí, claro. Sí, pero aparte tienen que lidiar conmigo después. Claro, porque vos sos el economista. Exacto. Bueno, hagamos una... ¿Lo puedo poner como un activo? Dale. ¿Me lo permiten? Meta. Una de las... Usted puede leer los libros de Juan Carlos de Pablo, que son hermosos. Y hay uno que cuenta el problema que es la política económica. Habla de cuando eran 8 ministerios, o sea, al número que voy a llevar yo, a la cantidad. Vas a bajarlos, sí. Sí, los voy a llevar a 8, sí. Y es interesante porque lo que dice es, bueno, el presidente se sentaba en la mesa, ¿sí? Y había 7 que querían gastar y uno que no. O sea, entonces el problema ¿cuál era? Que siempre termina perdiendo el que claro, no. O sea, claro. Ahora, esta vez tenemos un activo. Es decir, el presidente es el más ortodoxo de todos. Es economista y ortodoxo, exactamente. Exacto. Qué lío, ¿eh? Bueno, Javier, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Y bueno, iremos charlando de acá hasta la elección con todo lo que hay que saber y definir. Muchísimas gracias a vos, Pablo, por el espacio. Gracias, Mariana, un placer enorme hablar con ustedes y mis teléfonos están abiertos siempre para ustedes. Y cuides a todos, querido. Gran presente de Chacarita. Gran presente de Chacarita. Pero no le da bola ahora, debe estar pero está en otra cosa, ¿no? ¿Seguís ahí? Sí. Sí, estoy acá, digamos, o sea, la tos todavía no me llevó. Cuídate, cuídate. Abrazo gigante, Que estés Pablo. bien, Javier. Hasta pronto. Gracias. Ojo, porque ya a varios periodistas que banalizaron el Holocausto y lo trataron de nazis, les terminó haciendo denuncia, al igual que a Lilita Carrió, al igual que el cantante de Callejeros. Ojo que no vaya a terminar denunciado Alberto también. Si te gustan estos videos, te invito a que le des me gusta, a que lo compartas y por supuesto te suscribas al canal. Estamos llegando cada vez más gente y hay que seguir llegando a miles y miles de personas más para seguir difundiendo y defendiendo las ideas de la libertad. Y no te puedes perder, por supuesto, todos los lunes, miércoles y viernes desde las 22 horas, Breakpoint en vivo.